El pasado sábado todos nos pusimos de una u otra manera el lazo rosa para conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Mama. Con motivo de esta celebración, el Centro Médico Zurriola llevará a cabo mañana una charla sobre este tema. Una charla gratuita de la mano del doctor Eduardo Ayestarán, el fundador de la Asociación Española de Cirujanos de Mama. A él le tenemos ya al teléfono. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vanessa. Y bienvenido a Radio Bahía y gracias por atendernos, porque justo me decía que ya acaba de salir ahora mismo del quirófano, así que muchísimas gracias por atendernos. Nada, gracias. Doctor, lleva usted más de 40 años dedicado a esta especialidad. Mañana hablará de su experiencia profesional, pero antes nos gustaría que desde su experiencia nos intentara aclarar algunas dudas que se plantean y sobre todo una que se plantea mucha gente. ¿Hay ahora más casos de mujeres con cáncer de mama o es que igual ahora se conocen más? Bueno, ahora gracias al gran desarrollo que ha habido de la tecnología por una parte y de las campañas de diagnóstico precoz que en este caso el gobierno vasco ya desde finales desde mediados de los 90 y el 95 concretamente se llevan a cabo, pues se diagnostican realmente muchísimo antes y más cánceres, claro. Uh-huh. ¿Cómo han cambiado las intervenciones quirúrgicas en cuanto, por ejemplo, a extracción del tumor y también a la reconstrucción de la mama? Bueno, en los inicios de mi carrera profesional, por ahí por los años 70, realmente la única intervención que se realizaba era la mastectomía, es decir, se extirpaba la mama, uh-huh, los ganglios axilares, y realmente el desarrollo de la tecnología, tanto de radioterapia como los mamógrafos, etcétera, pues era muy escasito en aquel entonces. Luego, posteriormente, pues a partir de los años 80 ya surgió el tratamiento conservador, puesto que ya se iba desarrollando los mamógrafos, se veían tumores más pequeños y se podía realizar un tratamiento conservador pues en un porcentaje bastante alto de las mujeres. Al igual que la radioterapia empezó ya con los aceleradores lineales, uh-huh, que mejoraba ostensiblemente el tratamiento conservador. Y hasta la actualidad, realmente que ya se ha desarrollado de forma exponencial tanto la tecnología con mamógrafos digitales, ecografía, resonancia, etcétera, y por otra parte la farmacología. Evidentemente los quimioterápicos han evolucionado muchísimo, así como los estudios del propio tumor. Antaño se sabía únicamente un apellido del tumor, hoy sabemos pues el árbol genealógico de ese tumor, uh-huh, sabemos un montón de datos bioquímicos con los cuales se puede realizar un tratamiento más personalizado de cada paciente. Y por otra parte, aunque el tratamiento conservador hoy en día es aproximadamente el 70% de las mujeres, ¿sí?, todavía existe un porcentaje que hay que hacer una mastectomía. Y en ese caso también a partir de los años 80 ya se iniciaban las técnicas de reconstrucción inmediata, es decir, que la paciente, una vez realizada la mastectomía, en la misma intervención ya se realizaba una reconstrucción. ¿Y esa reconstrucción cómo ha cambiado también pues de los años 80 ahora? Bueno, han cambiado sobre todo los materiales, tanto los protésicos como los expansores, y luego se han desarrollado técnicas nuevas como el DIEP, que es una técnica más con microcirugía vascular, etcétera, aprovechando el tejido autólogo de la propia paciente, bien tomando un islote de piel de la espalda, ¿sí?, o de la zona abdominal. En fin, las técnicas pues han evolucionado, igual que todo el aparataje quirúrgico, pues tanto la electromedicina y todo pues ha cambiado, uh-huh, muchísimo, claro. Sin lugar a duda, la reconstrucción inmediata pues ha supuesto un gran avance, sobre todo a nivel psicológico. Usted también habrá notado este nivel positivo en las mujeres, que por ejemplo las que tienen cáncer de mama y necesitaban, como decía usted antes, pues mastectomías radicales. Antes, pues al peso del cáncer había que sumarle también el peso psicológico que suponía perder uno o incluso los dos pechos. Usted también ha notado este gran cambio psicológico, ¿verdad? Evidente, o sea, nosotros cuando empezamos, podemos considerarnos como realmente pioneros en la reconstrucción, ya hace ya más de 25 años que la iniciamos, vimos inicialmente ya de entrada veíamos un cambio espectacular en las mujeres. La imagen, el daño a la imagen corporal disminuía una barbaridad y realmente, a pesar de que el diagnóstico pues, seguía siendo un palo, claro, evidente, pero bueno, por lo menos se minimizaba en todo lo posible el daño a la imagen corporal. Pero sí que es cierto que a todas las mujeres que hay que llevarla a cabo, que hay que practicarle una mastectomía, después la reconstrucción puede que sea inmediata o no. Bueno, muchas veces se inicia una reconstrucción en el propio acto quirúrgico de la mastectomía, uh-huh, es decir, se coloca una prótesis expansora que posteriormente se irá expandiendo y se irá haciendo a lo largo del tiempo, ya a nivel de consulta, se va expandiendo, inyectando suero en dicha prótesis y se va hasta llegar a un tamaño que nos guste a nosotros y a la paciente, claro. Uh-huh. Y por otro lado tenemos también la cirugía oncoplástica, que es realizar, a la vez que hacemos una reconstrucción de una mama,
pues muchas veces hay que simetrizar el lado contrario, a lo mejor porque es una mama muy grande y no se puede llegar a ese punto de reconstrucción. En ese caso se disminuye el tamaño de la mama sana, digamos, en este caso. Y también puede ser que, claro, si después necesitan un tratamiento, la reconstrucción se haga después, unos meses después cuando termine ese tratamiento. Hay algunos casos de contraindicación de la reconstrucción inmediata en aquellos casos que van a recibir radioterapia posteriormente. En esos casos no interesa hacer de entrada la reconstrucción y se dejan en esos casos para una reconstrucción diferida. Cuando acabe el tratamiento de radioterapia se inicia la reconstrucción. Doctora, y estarán en los últimos meses, mucho se ha especulado sobre las mastectomías preventivas después de que una actriz, Angelina Jolie, anunciara que había recurrido a esta cirugía por el alto riesgo que tenía ella de padecer cáncer de mama. ¿En nuestro país también se llevan a cabo este tipo de cirugías? Sí, evidentemente. Lo que pasa que es un porcentaje muy bajo. Realmente cuando se está indicado realizar una mastectomía profiláctica, que se dice, ¿sí?, es a aquellos casos, aquellas pacientes que son portadoras de unos genes, de una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2, que se sabe que esos pacientes tienen un porcentaje altísimo de padecer un cáncer de mama, bastante más que las mujeres normales, normales entre comillas. Y en esos casos sí se les ofrece realizar una mastectomía profiláctica bilateral. Por otra parte, también hay pacientes que, operadas de una mastectomía de un lado, dicen, bueno, yo tengo otra mama que también tengo no quiero quitármela también porque tengo riesgo. En esos casos únicamente se hacen en las pacientes que tengan riesgo, tengan una mama de riesgo, la contralateral. Realmente la otra mama, si es una mama sana, no hay por qué hacer ninguna mastectomía profiláctica en absoluto. Y después de hacer esto, ¿no corren ningún riesgo? ¿No tienen ya posibilidad de tener cáncer nunca más? Se disminuye muchísimo. El 100% de la mama muchas veces es difícil quitarlo, pero bueno, se minimiza en gran medida, claro. Bueno. Pero ya digo que son un porcentaje mínimo, el mayor porcentaje son la gente que no es un carcinoma hereditario, que se llama. Era a modo de curiosidad porque últimamente pues se está hablando mucho de este tema, pero también tenemos que hablar de la prevención, ¿cómo no? Porque cuando hablamos del cáncer de mama tenemos que hablar de la prevención. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer de mama? Bueno, la prevención es lo fundamental. Hoy en día es mandatorio y es obligatorio que las mujeres participen en las campañas de screening, porque hoy en día con los mamógrafos de que disponemos la tasa de diagnósticos es altísima. Se diagnostican cánceres muy muy pequeños, incluso mucho antes de que se palpen. Cuando un tumor se palpa ya no se puede hablar de un tumor precoz. Ya, aunque sea un tumor pequeñito, ya no si ya se palpa, ya no se puede prevenir, efectivamente. Y luego, mucho se habla a nivel epidemiológico del alcohol, etcétera. No está realmente, parece que el alcohol pueda tener cierta incidencia, pero no hay hábitos realmente que prevengan, así como el cáncer de pulmón, el fumar, está clarísimo. En la mama no hay exactamente en este momento ningún dato así que nos haga decir, pues mira, no hay que hacer esto, ¿no? Lo que sí se sabe, las mujeres que dan de mamar a los hijos, pues tienen menos incidencia, ¿no? Pero también son cifras y son estudios que están pues todavía muy en marcha, ¿no? Hablemos también, ya que lo tenemos aquí, de la Asociación Española de Cirujanos de Mama, de la que usted, por cierto, es miembro fundador. ¿Por qué nació esta asociación y de qué se encarga? Bueno, se trata, evidentemente, como ya siguiendo un poco lo que hay en otros países, en los Estados Unidos, en otros países de Europa, pues hacer una asociación de todos los cirujanos que nos dedicamos a la patología mamaria para caminar todos por una misma senda, ¿no? Realmente hacer una persona que se le opere en San Sebastián, en Murcia o en Cartagena, pues tenga siempre la misma oferta terapéutica. Proponemos también cooperar activamente lo que se llaman hoy las unidades funcionales. Es decir, antaño el cirujano era sobre el que pivotaba todo el tratamiento del cáncer de mama. Hoy en día eso no es así. El cirujano tenemos un papel, yo diría que mucho menos preponderante, y son estas unidades funcionales de las que se disponen en todos los hospitales que estén haciendo patología mamaria, en la que están reunidos patólogos, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, psicólogos, cirujanos generales, ginecólogos, etcétera, y cada paciente se presenta ahí y se le diseña un tratamiento a su medida, es decir, a cada paciente en función de los datos del tumor, de todos los datos biológicos que comentaba antes, pues de la edad, etcétera, se le va a proponer el tratamiento personalizado para ella. Entonces, estos protocolos, pues ponerlos a nivel de todo el Estado, pues que sean los mismos, y los cirujanos somos un poco los que lideramos estas unidades funcionales.
Doctor, nació un poco en ese sentido. Sin lugar a dudas, se ha avanzado mucho en los últimos años en el tema del cáncer de mama, pero todavía queda mucho más por conseguir. ¿Qué es lo que queda por conseguir en el cáncer de mama? Bueno, se está consiguiendo muchísimo. Como digo, hoy en día estamos cercanos al 90% de supervivencia, cosa que hace 25 años estábamos por el 68-70%. O sea, ha mejorado ostensiblemente. Igualmente ha mejorado mucho la agresividad quirúrgica. Antaño se hacía vaciamiento de ganglionares en la axila. Hoy en día, ya gracias a la técnica de ganglio centinela, que comenzó a primeros de este siglo, a partir del año 2000 está generalizándose la técnica, se quita un solo ganglio en la axila, y caso de ser negativo, pues no hay que hacer nada en esa axila, con lo cual pues se disminuye la morbilidad en ese brazo para lo que sucedía antes. Y por otro lado, el desarrollo de los quimioterápicos es brutal, y yo me temo no, ojalá sea así, que los cirujanos vamos a tener muy poco papel en el futuro, puesto que se va a hacer una biopsia radiológica, según guiados por la mamografía o la ecografía de una lesión, va a ser un tumor maligno, y al ser tan pequeño se le va a dar un medicamento X que va a fundir ese tumor y no va a haber que operarle. Esperemos que sea así, no es contradictorio para usted, pero esperemos que sea así. Sí, el futuro va a ir, yo estoy convencido que va a ir por aquí, puesto que la cirugía es cada vez más mínima, ¿no? Pues nos ha contado muchas cosas, el doctor ahí estarán, pero seguro que muchas se han quedado en el aire y hay muchas dudas y muchas consultas sobre el cáncer de mama que seguramente quedarán resueltas a todos aquellos que acudan a la conferencia que usted va a dar mañana. Cuéntanos dónde, cómo y cómo puede ir la gente allí. Bueno, a mí me han invitado en el consultorio Zurriola, a dar una charla divulgativa y un poco a contar mi experiencia, más que una conferencia, va a ser una charla